Pues un poco de contexto para los oyentes, porque la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella será una ceremonia atípica. Nunca antes en la historia reciente de Colombia un presidente se había posesionado por fuera de Bogotá. Lo hará el presidente electo. Aunque el nuevo mandatario quería inicialmente posesionarse en el Cauca, en un recinto militar, finalmente se celebrará en el Auditorio Arena de la Universidad Santiago de Cali. Y el encargado de imponerle la banda presidencial será el presidente del Congreso, que es Honorio Enríquez, del Centro Democrático, quien llegó a su cargo después de que el uribismo le ganara un pulso al abelardismo en el Senado. La transmisión de la ceremonia también romperá una tradición. Esta vez no estará a cargo de RTBC, pero sí será una señal abierta para todos los medios de comunicación. Una vez termine su discurso y se apruebe el acta de sesión, se espera que el presidente realice un reconocimiento de tropas en el cantón militar Pichincha. Además, el 8 de agosto, al día siguiente, el presidente electo adelantará un consejo de seguridad en la base de la Fuerza Aérea de Cali, al que acudirán el alcalde Alejandro Eder, la gobernadora del Cauca, Dilian Francisca Toro, y los altos mandos de las fuerzas militares. Ahorita vamos a hablar de esta parte de la posesión y luego de quienes acompañan a través de invitados y ausentes esa posesión. Quiero empezar por preguntarles cuáles son esos símbolos claves de la posesión de mañana. ¿Qué determinará la trascendencia de esa posesión para el país, doctor Andrés? Bueno, doctora Diana. Claro. Yo creo que el símbolo principal es que no es en Bogotá. Y es ya un mensaje que quiere enviar el presidente electo Abelardo de la Espriella, diciendo: tal vez la política colombiana se ha manejado muchos años, muchas décadas en la capital, y tenemos que movernos a las regiones. Es un mensaje, es un símbolo. Vamos a ver qué tantas repercusiones va a tener sobre su gobierno esta decisión. También sabemos que va a gobernar desde Barranquilla, lo cual es también muy importante, puesto que el poder político en Colombia se ha manejado desde la colonia en Bogotá. Otro símbolo fundamental es que no lo acompañan el expresidente, el que será expresidente Gustavo Petro, ni algunos de los otros expresidentes, mostrando la división en la que queda el país después de estas elecciones presidenciales, mostrando tal vez no solo el desgaste político que sufrió el país en los últimos meses, sino las divisiones tan drásticas en las que estamos en este momento. Una cosa que me parece fundamental es mostrar que vamos a estar ante una posición presidencial partisana, una posición presidencial de un presidente que no se va a posicionar frente a su antecesor, que no se va a posicionar frente a algunos de sus antecesores, y que además no está siendo reconocido por su antecesor, que es Gustavo Petro, con mentiras y con amenazas y con bravuconadas propias de Gustavo Petro. Pero lo que es cierto es que es muy rara esta posición presidencial, el lugar, y creo que simplemente es el primer golpe de una presidencia que nos va a desacomodar mucho. Yo creo que ya veníamos acostumbrados a la anormalidad de Gustavo Petro y ahora vamos a estar con la anormalidad de Abelardo de la Espriella, que no sabemos a dónde nos va a llevar, pero que empieza en Cali mañana. Y esa normalidad de la que usted habla del presidente electo tiene que ver con esto, con la decisión de salir de Bogotá e irse para allá. O sea, lo que llama anormalidad hasta ahora sería esa, o el hecho de que está posesionándose un outsider de una... Todo eso. Todo sí. lo que eso implica. Carolina. Diana, hay varias cosas. Una es, vemos que digamos que la relación del nuevo gobierno con el sector privado va a ser completamente diferente. Lo que mencionabas sobre la transmisión, que ya no va a ser por RTBC, la producción de la emisión del evento, pues aunque va a quedar abierto. En eso les puedo decir que es una decisión que toma esta campaña, y eso se los puedo confirmar, porque entregarle la transmisión de la posesión a RTBC, cuando todavía está bajo el control del gobierno de Gustavo Petro, que no reconoce de la manera correspondiente al presidente electo, que está manejada específicamente por quienes hoy le responden al presidente
al presidente que hasta hoy es presidente, pues me parece a mí por lo menos natural, pero ahora hablaremos del tema. Entonces digamos que no es quitarle a RTBC la transmisión, muy posiblemente cuando ya este gobierno pues nombre a las personas correspondientes allí, pues RTBC será otra historia, ¿no? De acuerdo, pero va a quedar abierta la transmisión, pero esa producción no la va a llevar a cabo desde RTBC, RCN, sí. Y en ese sentido la va a hacer RCN. En ese sentido creo que también hay un símbolo de que la relación del gobierno de Abelardo con el sector privado va a ser completamente diferente a la que ha tenido Gustavo Petro con el sector privado, que ha sido pues mucho más distante y caótica. El otro símbolo que yo veo muy claro es la visita que va a hacer a la base aérea después de la posesión. Muestra, finalmente no se va a hacer en una guarnición militar, pero sí muestra una intención de darle a las fuerzas militares una importancia completamente distinta de la que ha tenido en particular en este gobierno. Y el otro símbolo, hablando de las ausencias y las presencias en el evento, pues son los ausentes, en particular Juan Manuel Santos. Digamos que ahí yo creo que simboliza una distancia en general frente a los procesos de paz con grupos armados. Creo que Abelardo está diciendo, tengo una distancia importante con quienes han llevado ese tipo de procesos, y en el caso, por ejemplo, de Paloma Valencia, que no fue invitada, pues también hay una distancia porque pues Paloma... Esa parte la dejé un poco para que la analicemos ahorita, sí. Chalá y Thierry, ¿y qué esperar de ese discurso de Abelardo de la Espriella mañana? O sea, ¿estaríamos esperando un discurso que llame a la unidad nacional? ¿Podría ser ese el discurso? ¿Podría ser un discurso un poco más confrontativo? ¿O cómo se lo imaginan? Yo parto de que me voy muy a lo simbólico, pero no hacia lo simbólico en términos, Diana, de lo que comprendemos como los símbolos, ¿no? La bandera, el himno, no esta apropiación de los signos que ha hecho Abelardo, sino más de hasta cierto punto cómo se está construyendo primero un espacio cerrado y un espacio abierto. Yo quiero ahondar mucho en este punto, en el hecho de que este contraste va a estar sí o sí en la mente de los colombianos frente a 2022, porque la posesión de Petro 2022 se da en la plaza, con unos elementos también simbólicos, la espada, lo que pasa con María José Pizarro, pero en un escenario abierto. Y esta posición va a ser un escenario cerrado, bastante académico, pero en última cerrado. Creo que eso habla un poquito también de la relación que se va a establecer un poco entre este gobierno y la idea de pueblo, ¿no? Petro desde el principio siempre fue con el símbolo de el pueblo como algo abierto, y entrego estos símbolos, y más que todo enardecer a este pueblo. Abelardo lo hace más de una forma mucho más soterrada, y lleva, para mí, y creo que Andrés se va a sorprender un poco por esta declaración, pero pues es una construcción de una nueva teología política, por decirlo así. No porque esté involucrado Dios dentro de esta misma teología, sino porque asume la legitimidad del mando en otros símbolos que quizás gobiernos anteriores más moderados y el gobierno de Gustavo Petro no la pusieron, que para mí es el tema de las Fuerzas Armadas y en su idea de la patria milagro. El concepto de patria milagro, Diana, es un concepto muy potente, porque el milagro dentro del concepto y la teoría política, y analizado dentro del concepto también religioso, tiene una carga muy fuerte, y es la excepción, la ruptura de un orden que ya venía establecido para solventar o resolver algunas cosas. Y al mismo tiempo la apelación un poco a las fuerzas militares. Él hace esta posesión de manera civil porque precisamente no hubo forma de que el gobierno Petro cediera en su intentona, pero si hubiera pasado, esta posesión la estaríamos viendo precisamente en el Cantón Pichincha. Y esa legitimidad reposada sobre las fuerzas militares me parece que habla muchísimo también de cómo él va a concebir su relación tanto con el Estado, pero también con estos actores políticos con los que está allí. Entonces, a partir de eso y frente a tu pregunta, yo diría, a mí me parece que Abelardo en este sentido va a apelar muchísimo a estas ideas de patria milagro, del hecho de llego como... religiosidad amarrada a la patria milagro. Y a la excepción. Y a la excepción. Es decir... Y el soportarse en las fuerzas militares como un mensaje de legitimidad. Exacto. Un poco apelando también a la lógica de un lema que él dice que también es muy simbólico: por la razón o por la fuerza. Va a repetir esto en su discurso inaugural, señalará en este ejercicio
que si no se logra concertaciones en términos legislativos o en términos administrativos, esa legitimidad que recae sobre el ejército va a tener alguna utilidad. Creo que ese es el punto que a mí me parecería más importante de rastrear. El respeto en su por la discurso. institucionalidad, digamos, ahí ya vamos mirando un poco qué esperar del discurso o qué esperamos que el discurso aclare, ¿no? De Su acuerdo. posición frente a los órganos de control y su posición frente al legislativo, esa lógica de la razón y la fuerza, de esa pues dicotomía y la legitimidad basada, pues digamos, en esto.